¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestro Deporte, tiempo de actualidad deportiva aquí en Ciudad Real Televisión. Es jueves y este día lo vamos a dedicar fundamentalmente a dos cuestiones. Vamos a comenzar con un interesante reportaje que en el caso de hoy vamos a dedicar al Club Rítmico Alegría. Son las chicas que están ahora mismo calentando detrás de mí para iniciar una nueva sesión de entrenamientos. Nos hemos venido con ellas hasta el Quijote Arena para conocer la evolución, la historia del Club Rítmico Alegría y las aspiraciones de futuro que tienen en este año para el que ya están preparando las diversas competiciones que hay por delante. Y además, sin movernos de este Quijote Arena de Ciudad Real, vamos a entrevistar al entrenador del balonmano Alarcos, a Javier Márquez, que nos va a contar cómo está yendo la temporada para el conjunto que milita en la División de Honor Plata y también nos va a hablar de objetivos de cara al final de la competición. Quédense con nosotros, quédense aquí en Nuestro Deporte. Son las chicas del equipo Frozen, del Club Deportivo Rítmica Alegría, de Ciudad Real, y con este número consiguieron ser campeonas provinciales el año pasado. Ya están trabajando en el siguiente número, el que van a llevar a las diferentes competiciones en esta próxima temporada. Hoy en Nuestro Deporte las vamos a conocer a ellas y al resto de compañeras que conforman este Club Deportivo de Ciudad Real. Ya Daniela, Celia, Ceci, Elizabeth y yo, Julia. Y somos campeonas provinciales de la categoría infantil. ¿Por qué practicáis gimnasia rítmica? ¿Qué es lo que os gusta de este deporte? Pues nos gusta mucho entrenar y luego las competiciones, pues ahí donde vemos todo el trabajo de todo el año. Pues sí, estamos todo el año ensayando el baile hasta que lo montan y eso, y pues cuesta un poco, pero día a día se consigue. ¿Cómo fue el baile que os permitió ser campeonas provinciales el año pasado? Cuéntame. Pues, ¿qué elementos tenía y todo eso? Pues muy chulo, había muchos lanzamientos, riesgos y fue con pelota y aro. Que me querías decir algo, ¿no? Del número, cuéntame. ¿Qué elementos tenía el número? Aro y pelota, que él lo ha dicho y lo iba a decir. ¿Y con qué canción era? Porque la canción es importante siempre en un número de rítmica, ¿no? Sí, pues fue de violines y una movidita. ¿A dónde os gustaría, a qué altura os gustaría llegar en esto de la gimnasia rítmica? ¿Cuál es vuestro sueño? ¿O os conformáis simplemente con practicar el deporte y pasarlo bien? Hombre, pues nos gustaría llegar a algo más grande. Como por ejemplo. Pues no sé, algún campeonato que se pueda competir con más chicas mejores. Mejoran, sí. Oye, ¿y por qué os llamáis Frozen? ¿Quién me lo cuenta? ¿Quién os ha puesto el nombre? Pues porque el primer año, cuando vinimos todas, nos pusieron directamente en el mismo grupo y llevamos ya cuatro años juntas, y pues el primer año nuestra primera canción era con la canción de Frozen, de la película Frozen. Y ya os habéis quedado, ¿no? Con la canción. ¿Y cómo es esto de llevar tanto tiempo juntas? Pues nada, ya nos conocemos muy bien. ¿Se nota luego a la hora de trabajar que estáis más compenetradas y todo eso? Sí. ¿Cómo es? Cuéntamelo. Pues como ya llevamos muchos años juntas, pues ya hay mucha confianza y ya todo pues se hace mejor y nos lo pasamos muy bien las 5 juntas.
Pues nada, chicas, muchísimas gracias. Enhorabuena por los éxitos que habéis conseguido y mucha suerte para el futuro, ¿vale? Gracias. Las alumnas han crecido año tras año a pesar de que no podemos admitir a muchas más. De hecho, hay niñas que se quedan fuera y de hecho este año se han quedado niñas también fuera de patronato, a pesar de que las intentamos meter a casi todas, se han quedado fuera. Yo creo que también el tema de los Juegos Olímpicos de este verano y encima con la plata se ha notado bastante. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues poquito a poco empezamos con las competiciones escolares como hacíamos con la escuela. Lo que pasa es que con la escuela nos teníamos que dedicar muy poquito porque había niñas de escuela y niñas que competían, y ya con el club surgió la idea de hacerlo solo de competición. El primer año empezamos con competiciones escolares y ya poco a poco sacamos individuales, y el año pasado ya nos empezamos a intentar acceder a nacionales. Lo que pasa es que no tuvimos suerte, no competimos bien, el control no se nos dio bien, y este año lo queremos volver a intentar. Y sí, en cuanto a podiums y eso, el año pasado conseguimos por primera vez un podium regional en escolar y otro podium regional en el individual federado. Y bueno, varios podiums a nivel provincial que nos dejaron muy buen sabor de boca, la verdad. Hay unas 70 niñas, más o menos. Lo que pasa es que no todas compiten. Hay unas muy pequeñitas que, como en el patronato es a partir de 5 años, no pueden entrar, las acogemos nosotras. Esas evidentemente no compiten porque es que son casi bebés. Luego tenemos otras que las estamos preparando para competir, y ya a partir de alevín sí que compiten, que serían aquellas las que están ahí al fondo. Sí, año tras año se nota que los equipos que están bien hechos lanzan mejor, los elementos los hacen mejor. De hecho, se nota mucho cuando entra una niña nueva que tienes que trabajar un montón. Está bien porque tenemos muchas horas de instalación, a pesar de que es una instalación pequeña y que pasamos mucho frío, pero es para nosotras solas. Y nos falta horas de entrenamiento y monitoras que se formen, porque hay que formarse, y aparte no puedes ir a ciertas competiciones si no tienes cierto nivel de entrenadora, y los cursos de entrenadora son muy caros y nos falta eso, horas de entrenamiento y más monitoras. Estamos preparando los conjuntos escolares por un lado, que los estamos empezando a montar ahora. Las competiciones son las provinciales son en abril, mayo, y el regional es a finales de mayo. Y sobre todo tenemos que meternos mucha caña con las individuales, con las que queremos que vayan al Campeonato de España, porque tienen el control a finales de marzo y hay que prepararlo bien. Fechas a principios de abril y a mediados de marzo. Esos son los provinciales.
Bueno, pues lo primero, bienvenidos de nuevo. Yo en ese sentido me alegro enormemente que otra vez estéis en antena y bueno, agradeceros que la primera entrevista sea con el balonmano Alarcos y en ese sentido pues encantado de atenderos y encantado de que el deporte de Ciudad Real y en concreto el balonmano de Ciudad Real pues tenga otra ventanita para poder llegar al máximo número de aficionados. Como bien dices, el Alarcos el año pasado, yo recuerdo cuando el año pasado conseguimos el ascenso y nos planteábamos la primera temporada en plata, que siempre pensábamos en, joder, esto es una cuestión de consolidar, es una cuestión de intentar mantenernos, consolidarnos. Y este año no hace tanto tiempo de eso y ya estamos desde el principio pues pensando en tirar lo más arriba posible. Es decir, eso habla bien de que el equipo, al menos dentro de esta competición tan exigente, pues está haciendo un nombre cada vez mayor. Poquito a poco yo creo que estamos trabajando en todas las estructuras del club para no solo crecer deportivamente, sino también crecer en cuanto a la estructura y en cuanto al proyecto en sí. Y la verdad es que han sido momentos muy bonitos. La fase de ascenso yo creo fue el culmen a 2 años extraordinarios, espectaculares, con un primer año consiguiendo ese ascenso y un segundo año pues estar entre los 4 equipos que jugaban esa fase de ascenso en Irún, pues fue una auténtica delicia. Vivir esa experiencia por muchos jugadores que 3 años antes estaban jugando en Segunda Nacional, que estaban compitiendo por la Liga de Castilla-La Mancha y que 3 años después estaban compitiendo por ascender a Asobal. Bueno, ahora lo veo y lo veo de distinta manera, pero yo como entrenador ese sinsabor que te queda, yo la verdad es que creo que no jugamos al mismo nivel que habíamos estado en esa fase final de la temporada, creo que estuvimos muy por debajo, creo que también por mérito de Bidasoa, que hizo un muy buen planteamiento de partido, que defensivamente estuvieron muy bien y creo que nosotros estuvimos muy por debajo del nivel que habíamos mostrado, pero evidentemente la satisfacción del trabajo realizado y la satisfacción pues de que el Alarcos empezara a sonar a nivel nacional para mucha gente que todavía no nos conocía. Tengo un par de entrenadores ya veteranos que son buenos amigos y que siempre me decían que este año iba a ser muchísimo más difícil que el pasado. ¿Por qué? Lo primero porque el consolidar ya la competición, el primer año todo el mundo está con los ojos muy abiertos, con la tensión al máximo y el segundo año pues bueno, las cosas ya son cosas normales, no se visita las pistas difíciles de esta división de honor plata por primera vez, al final las sensaciones son distintas. Yo creo que se ha demostrado que este año es mucho más difícil, encima hemos tenido que hacer cambios en la plantilla, veníamos con una plantilla que prácticamente mantenía la base del año anterior y en cambio este año pues hemos tenido que cambiar bastantes jugadores en primera línea. Todo eso ha hecho pues que quizá nos haya costado arrancar de la mejor manera posible. Creo que el equipo le ha costado coger esa identidad, coger esos signos que quizá identificativos que quizá ya en la temporada anterior ya tenía y que este año hemos tenido que volver a trabajar muy profundamente para volver a adquirirlos. Yo creo que poco a poco vamos creciendo. Si hay algo que he venido manifestando durante toda esta primera vuelta ha sido el que creo que el equipo estaba trabajando muy bien, creo que se está haciendo un buen trabajo en el día a día y eso a la larga tiene que dar sus resultados. Sí, lo que pasa es que bueno, hay jugadores que tuvieron, como el caso de Álvaro Torres, la opción de jugar en Asobal y que ante una situación así pues poco puedes hacer, situaciones por cuestiones laborales o académicas como la de Andrés Sánchez o la de Manu Vázquez que tenían que marcharse. Entonces bueno, yo no hubiera sido partidario de hacer tantos cambios, sobre todo en primera línea, que es donde se lleva el peso del juego, pero bueno, al final las circunstancias mandan, estamos en un deporte que no tiene una profesionalización plena, que las situaciones particulares y personales influyen y evidentemente eso hizo que tuviéramos que cambiar pues buena parte de la estructura del equipo, la retirada de Tony, es decir, yo creo que muchas cosas que a la larga pues han hecho que haya mucha gente nueva y que el equipo tenga que empezar pues a adquirir esa pequeña complicidad que hay entre puestos específicos, a adquirir un poco cuáles son las dinámicas de juego, ese esquema de juego que intentamos desde el cuerpo de técnico inculcar a nuestros equipos y que evidentemente pues ha costado arrancar y ha costado pues empezar a darle forma. Yo siempre lo he dicho, creo que el vestuario es creo que una de las razones
que el Alarcos haya tenido pues estos años de atrás un buen rendimiento. Tenemos un vestuario con gente de casa que apuesta porque todo el que viene de fuera se considere uno más desde el primer día. En ese sentido también es cierto que la gente que ha venido de fuera pues se ha introducido en ese vestuario de forma muy sencilla, y creo que es una de las razones por las cuales el equipo ha estado bien. Y luego, pues bueno, el partido a partido es algo que no es mío, es algo que Pedro Martínez ya tenía muy claro en este club antes de que yo llegara, y creo que en ese sentido pues es algo que nos ha funcionado, y por qué vamos a renunciar a algo que estos años de atrás nos ha ido tan bien. Yo sé que para un directivo es más fácil pensar a largo plazo, a corto plazo, que es más fácil en ese sentido pues evidentemente tener un pensamiento pues más a final de temporada, pero nosotros como entrenador y como plantilla y el cuerpo técnico estamos encantados de ir partido a partido, de que cada semana tengamos un reto, y de esa manera pues también no perder pues esa competitividad y combatividad que el Alarcos ha demostrado. Bueno, siempre que uno analiza los resultados deportivos pues siempre se fija solo en las cosas que no ha conseguido, es decir, que está claro que hemos tenido algún partido que, sobre todo en casa, sin ir más lejos, el partido de la primera vuelta con Zarauz, algún partido fuera como el de Córdoba, algún partido que quizá podríamos haber conseguido pues algún punto más, pero también es cierto que hemos conseguido pues por ejemplo romper la imbatibilidad de Zamora aquí, un equipo que venía sin haber perdido ningún partido hasta ese momento, es decir, de hacer también buenos resultados contra algún que otro equipo que quizá son de los que están en la parte más alta de nuestra competición. Bueno, yo creo que hemos terminado la primera vuelta en el mismo puesto que el año pasado nos sirvió, y vamos a intentar que esta segunda vuelta pues a ver si somos capaces de mejorar la segunda vuelta que hicimos el año pasado, y a ver si somos capaces de llegar otra vez pues lo más arriba posible. Bueno, yo creo que si un deportista no es ambicioso pues no tiene razón de ser. Yo me considero un ganador. Creo que si no tenemos ambición de llegar lo más arriba posible, pues nos iríamos a practicar deporte a cualquier gimnasio sin competición y no estaríamos aquí. Yo creo que eso es algo que la plantilla sí que lo tiene bastante inculcado, creo que en ese sentido es algo que tenemos muy claro, y es que aquí la idea es tirar lo más arriba posible. Creo que inicialmente no ha habido ningún equipo que arrase, creo que Teucro está un par de pasitos por delante del resto, creo que puede ser un poco ese Valladolid o ese Bidasoa del año pasado, y bueno, veremos los resultados al final. Es cierto que le costó arrancar, pero luego ha cogido una muy buena marcha, lleva muchos partidos seguidos sin perder, y la verdad es que creo que es quizá el equipo que más nivel tiene. Como bien dices, de ahí para abajo hay una igualdad tremenda. Hace pocas fechas, hace pocas jornadas, estábamos a 2 puntos del descenso, de la tercera plaza por el descenso, y a 2 puntos de jugar la fase de ascenso. Eso nos habla de la gran igualdad que hay en la competición, de que ahora mismo hay 2 equipos que aparentemente se han descolgado, pero que la tercera plaza por abajo va a estar muy cara, y luego también las plazas para jugar la fase de ascenso van a estar también muy caras. Bueno, me gusta la competición. Creo que la competición es muy igualada, pero es muy bonita. Cualquier equipo es capaz de ganarle a cualquiera, hay resultados inciertos toda la semana, y creo que ese es sin duda uno de los alicientes que tiene la División de Honor Plata. Desde el punto de vista del club, el que una empresa de nuestro entorno, pero que es una multinacional, pues esté apoyando a un deporte como el balonmano, que es un deporte pues que no deja de ser minoritario, pero que aquí en Ciudad Real tiene una gran repercusión, pues está claro que para nosotros es una auténtica suerte. Es decir, yo creo que ahí la Junta Directiva se ha movido bien, hemos conseguido un patrocinador importante, pero bueno, lo importante es que seamos capaces de conseguir que ese patrocinador se quede con nosotros muchos años, y que para eso seamos capaces de devolver esa ayuda, que no es solo deportiva, sino que es a nivel social, que es a nivel de repercusión, pues seamos capaces de devolvérsela en estos años, y que estén muchos años con nosotros. Y luego, evidentemente,
que si queremos crecer como club, tenemos que crecer desde el punto de vista de la estructura y tenemos que crecer desde el punto de vista de la afición. Yo creo que todos nosotros hemos visto este pabellón lleno, es difícil que vuelva a tener evidentemente esas entradas que tenía este pabellón en su día, porque estábamos hablando de la élite mundial en cuanto a deporte de clubs en balonmano, pero sí que creo que podemos tener más, sí que creo que todavía hay mucho aficionado al balonmano en Ciudad Real que todavía no se nos ha acercado, creo que todavía hay mucha gente que puede venir, y de hecho el año pasado en el último tercio de la competición tuvimos unas grandes entradas, creo que nos apoyó mucha gente, y al final si hay algo tiene esta competición es que todos los partidos son muy disputados, son bonitos, son espectaculares, y creo que necesitamos ese apoyo sin ninguna duda. Y por último, una pequeña reflexión en ese sentido. Si queremos tener un equipo en Asobal es para que la afición de Ciudad Real tenga un equipo de Asobal y el equipo de Asobal tenga una afición de Asobal, y en ese sentido necesitamos pues el máximo apoyo posible. Bueno, yo creo que Alarcos desde que se fundó hace 5 años pues ha tenido muy claro que la base es muy importante, pero bueno, estamos intentando pues evidentemente ampliar el número de equipos, ampliar el número de practicantes y luego pues también buscar un puntito de calidad en cuanto a los jugadores. En ese momento estamos. Este año hemos sido capaces de duplicar los equipos de infantiles y cadetes, tenemos en ese sentido una estructura mayor, por abajo en temas de benjamines hemos conseguido también ampliar considerablemente el número de jugadores, y está claro que una de las maneras que hay para hacer llegar jugadores al primer equipo es trabajar la base. No nos olvidemos que el balonmano económicamente no es sencillo hoy en día, y el objetivo que tenemos es que sigan llegando jugadores. Este año ha debutado Pepe, tenemos a Alex Plaza ahora mismo jugando también con la selección española promesas, y yo creo que vienen muchos jugadores por abajo que en un futuro serán la base del primer equipo. Pero bueno, ahí está, eso también genera desde el punto de vista social afición, eso también genera el que se acerque cada vez más gente al Alarcos, y ahí tenemos que seguir, yo creo que haciendo los máximos sacrificios y esfuerzos posibles para conseguir la mayor estructura posible. Muy bien, nada, gracias a vosotros, y como os decía al principio, encantado de estar nuevamente con vosotros.